Cuando hablamos de contenidos, es muy importante tener claro que este término ha ido evolucionando a lo largo de los años dentro del contexto educativo. Inicialmente vimos siempre los contenidos como el tema, como el conocimiento científico, es decir, como esa información que venía directamente de la ciencia. Ese conocimiento que venía de la ciencia era el que se consideraba como tema o como contenido en la educación universitaria. A mediados de los años 90, esto cambia. ¿Por qué? Porque con el avance de la ciencia, con el avance de la pedagogía, de la didáctica y de la misma epistemología, se entiende que los contenidos no solamente son aquellos que se derivan de la ciencia, sino que son todo un conjunto de saberes o recursos científicos, técnicos y culturales que se requieren en un área específica de conocimiento. Aquí tengo que detenerme en la palabra saberes, porque repito, siempre hemos concebido en la educación universitaria conocimiento científico como contenido. En cambio, los saberes es mucho más amplio. Y para ilustrar esta diferencia voy a poner un ejemplo. Tenemos un arquitecto o un ingeniero civil y un maestro de obra. El arquitecto o el ingeniero civil que va a la universidad recibe conocimientos científicos y es capaz de generar una obra. Pero existen personas que no han ido a la universidad, que en este caso sería un maestro de obra, que puede saber tanto o más que un ingeniero o un arquitecto que fue a la universidad. De tal manera que este señor, aun cuando no tiene conocimiento científico, tiene saberes. Es decir, que los contenidos hoy en día no solo son conocimientos científicos, sino que también son saberes. Y esto da pie a que entre todo ese metaconocimiento que tiene que ver con los valores, por ejemplo, las actitudes, las virtudes, que no estaban contemplados hasta ahora en los sistemas educativos universitarios. Por lo tanto, para poder comprender esta realidad, lo primero que yo tengo que saber es que cualquier actividad, cualquier estrategia debe partir de un contenido y forma parte del desarrollo y del aprendizaje de este. Y este se deriva de lo que conocemos como conocimientos en líneas generales. Y que la UNESCO a mediados de los años 90, con aquel famoso documento La educación encierra un tesoro, genera lineamientos importantes para la incorporación no solamente del conocimiento científico, sino del conocimiento vulgar o de saberes. De tal manera que nos referimos fundamentalmente a 4 tipos de conocimientos. ¿Cuáles son? Los primeros son llamados conocimientos declarativos, que hacen referencia a aprender un saber, es decir, conceptuales, conceptos que luego vamos a desarrollar en detalle. Luego tenemos los conocimientos procedimentales, que hacen referencia al aprender a hacer algo. Aquí están enmarcadas las habilidades y las destrezas. Tenemos también los conocimientos actitudinales, que se refieren al aprender a desarrollar actitudes positivas. Y el autoconocimiento, que hace referencia al aprender a ser, es decir, a desarrollar valores. Partiendo de estos principios, se han generado los tipos de conocimiento, los tipos de contenido a partir de este tipo de conocimiento. De tal manera que cuando hablamos
en primer lugar, de un conocimiento declarativo o de un conocimiento conceptual, que luego lo vamos a traducir a un contenido conceptual o un contenido declarativo, es definido como aquel tipo de conocimiento que hace referencia a los hechos, a las reglas, a los conceptos, a las teorías, que aluden a la información necesaria para conocer una realidad y moverse en ella. Es decir, todo ese conocimiento teórico fundamentalmente. Si viéramos una clase de educación ambiental, todo lo referido a la teoría de sistemas, a los conceptos, a los tipos de sistemas, a las características, a la teoría sustentable, esto tendría que ver directamente con un conocimiento de tipo declarativo. Vamos a ver en detalle esta clasificación. Todo conocimiento conceptual hace referencia a hechos, datos y conceptos. Es decir, toda aquella información, todos aquellos contenidos que yo tengo en mi programa de asignatura, aun cuando son conceptuales, tengo que detenerme y observar si pertenece a los hechos, a los datos o a los conceptos que están vinculados con el área. Cuando hablamos de hechos, nos referimos a sucesos o acontecimientos que pertenecen a esa área del conocimiento. En este caso, por ejemplo, si mi materia es historia y yo hablo de la guerra mundial, estoy hablando de un hecho. Luego tenemos los datos. En el caso de los datos, son entendidos como informaciones escuetas. Por ejemplo, los nombres propios, Cristóbal Colón, el estado Aragua, Ibarra, 1986, la terminología propia del área, todo el vocabulario propio del área del conocimiento es considerado datos. ¿Por qué yo tengo que saber, en este caso, que mi contenido conceptual es un hecho o es un dato? Porque los hechos y los datos se aprenden fundamentalmente de memoria. Es decir, yo no puedo interpretar un hecho, sino que yo tengo que relatar el hecho tal cual fue. Igualmente los datos, no puedo alterar los datos, no puedo alterar la fecha, no puedo alterar el nombre propio de la planta, el nombre propio del compuesto químico, sino que debo aprenderlo tal cual. Y esto me da una pauta muy importante al momento de yo seleccionar la estrategia de enseñanza y sugerir estrategias de aprendizaje. Luego tenemos el otro gran grupo que son los conceptos. Estos conceptos pueden estar estructurados en conceptos de tres tipos. El primero tiene que ver con las nociones, que son conceptos superficiales, es decir, que el estudiante no tiene que aprenderlo al pie de la letra, no tiene que dedicar mucho tiempo a esa información, sino que simplemente él tiene que tener una idea de ese concepto. Por lo tanto, yo no voy a invertir tiempo en esa noción, sino que las estrategias, si lo que manejo es una noción, estarán orientadas a una revisión, a una lectura, a observar un video y no dedicar tanto tiempo como los que vienen a continuación. En este caso, las nociones, por ejemplo, interpretar y dar un significado de algo, reconocer clases de objetos naturales, sociales o culturales, o simplemente tener una idea de un hecho, de un acontecimiento, de una situación. Cuando hablamos de conceptos estructurantes, aquí es donde tenemos que estar muy atentos, porque estos conceptos estructurantes, como su nombre lo indica, son la estructura que va a consolidar todo el conocimiento en el área. Por lo tanto, estos conceptos atraviesan todos los contenidos en la materia. Por ejemplo, el concepto de número, el concepto de ser vivo. A estos contenidos es al que yo tengo que dedicarle
la mayor cantidad de tiempo porque no solo tienen que ver con la asignatura que yo trabajo, sino que representan toda la estructura del conocimiento del nuevo profesional. Quiere decir que además estos conceptos son generalmente prelativos a otro tipo de conocimientos que los estudiantes verán en otras asignaturas, porque siempre la malla curricular, todas las asignaturas están vinculadas. Es decir, que cuando yo voy a seleccionar una estrategia, si tengo un concepto estructurante, obviamente el tiempo que yo le debo dedicar es mayor. Para finalizar, tenemos los conceptos específicos. Los conceptos específicos se derivan de los estructurantes y hacen referencia a un contenido particular del área. No a un contenido general, sino a un contenido particular que se deriva de los estructurantes. Por ejemplo, de números, si mi concepto estructurante es el número, yo tengo muchos tipos de números. Entonces, números pares, números impares, números binarios, números naturales, etc. Si mi concepto estructurante es ser vivo, tengo muchos conceptos específicos vinculados al concepto de ser vivo, como por ejemplo animales cuadrúpedos o plantas o tipos de plantas, etc. Estos contenidos específicos requieren de una comprensión previa del contenido estructurante. ¿Qué elementos me aportan los conceptos específicos que yo tengo que manejar en mi asignatura para seleccionar la estrategia? Que yo debo hacer referencia antes de desarrollarlo al contenido estructurante. Por lo tanto, esos son pautas claves para que el estudiante pueda lograr la comprensión del específico, y yo debo dedicar tiempo o debo generar una actividad para que el estudiante evoque el contenido estructurante o para aclarar el contenido estructurante antes de desarrollar el específico. Entonces, esta es la pauta que yo tengo que tomar en cuenta al momento de seleccionar la estrategia vinculado a ese tipo de contenido. Hemos observado entonces que los contenidos conceptuales no todos tienen la misma naturaleza y que al momento de yo seleccionar las estrategias es determinante que yo identifique su naturaleza, aun cuando todos pertenezcan a los conceptos.